Quiero que vaya la palabra de Dios en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Compartimos esta palabra el lunes en el devocional en la mañana y me parece muy importante, pertinente que toda la iglesia reciba esta palabra. Hechos capítulo 3. Y le he puesto un título: La iglesia coja. La iglesia coja. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena, de acuerdo a sistema de conteo de horas en Israel, en el pueblo de Israel, en la época en que se escribió esta palabra, hora novena corresponde a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Se comenzaba a contar la primera hora de la mañana, como la primera hora, cuando salía el sol, y en ese momento la hora novena fue las 3 de la tarde. ¿Recuerdan otro suceso que ocurrió en la hora novena? La muerte del Señor Jesucristo. La hora novena, el cielo se oscureció, hubo un temblor, un terremoto, y el Señor exhaló su espíritu. La hora novena, a las 3 de la tarde. Y esa era la hora de la oración. Y Juan y Pedro, o Pedro y Juan, subían juntos al templo. Diga juntos, juntos, iban juntos. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Cojo de nacimiento. Lo traían. Así que ese hombre no se podía movilizar por sí mismo. Lo llevaban y lo ponían ahí en la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, mire otra vez, Pedro con Juan, iban juntos. Pedro y Juan a la oración iban juntos. Ahora Pedro con Juan. Pedro le dice, míranos. ¿A quiénes? A los dos. No dijo, mírame a Pedro, no. Mírame a Juan, no. Míranos. Eran los dos juntos. Pedro con Juan, fijándole en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían Pedro y Juan? ¿Qué tenían en ese momento? Tenían la unción, la llenura del Espíritu Santo. Ellos venían de ese Pentecostés, venían de ese gran derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 discípulos que estaban en el aposento alto orando durante 10 días, día y noche, esperando la promesa del Padre. En el capítulo 2 de Hechos dice que estaban todos unánimes juntos. Otra vez, unánime juntos, cuando de repente vino sobre ellos como un viento recio que llenó toda la casa, la sacudió y hubo un ruido, un estruendo. ¡Bum! Y se les asentaron lenguas como de fuego y empezaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y después de que se convierten más de 3,000 personas y empezó ese mover de la iglesia del libro de los Hechos, el primer milagro que se registra en el libro de los Hechos es en el capítulo 3, este hombre cojo. Y tremendo lo del milagro de este hombre cojo. Este hombre, inmediatamente Pedro
asió de él y lo levantó. ¿Qué hizo? Tomándole por la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Este hombre saltó, inmediatamente empezó a caminar. ¿Y qué fue lo que hizo? Entró al templo. Lo primero que hizo fue entrar al templo, porque no podía entrar, los cojos no podían entrar al templo, estaba impedido totalmente. Yo hablo acá no solamente del milagro que sucedió en esa persona, tremendo milagro, y yo sé que Dios sigue haciendo milagros, que el Espíritu Santo y esa unción sigue levantando paralíticos, sanando enfermos, levantando muertos, resucitándolos, haciendo cosas sobrenaturales. Pero aquí yo quiero hablar de esa iglesia coja, de esa iglesia que se sienta en la puerta pero no puede entrar al templo, no puede entrar a adorar a Dios. Una iglesia paralítica, dice que lo llevaban y lo ponían ahí todos los días en la puerta la hermosa. Lo único que podía hacer este cojo era mirar la puerta y decir: uy, qué tan hermosa la puerta. Pero no entraba, estaba impedido para entrar, no entraba, no podía entrar. Una iglesia paralítica, una iglesia que se conforma con su statu quo, con lo que tiene y ya no más. Una iglesia limosnera, una iglesia que solamente estira la mano para decir: dame, 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 pero que no puede dar absolutamente nada. Una iglesia que está en vergüenza. Mire lo que decían de este hombre. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo. Quizá la iglesia hasta ahora, y estoy hablando en general, no estoy hablando solamente que el Río de la Gloria, es la iglesia en todas las naciones de la tierra. Una iglesia que se la ve como simplemente la iglesia que pide, pide y pide, pero que no entra al templo, no entra a la presencia de Dios, no va a buscar a Dios. ¿Y qué necesitó este hombre cojo? ¿Qué necesita la iglesia coja? La iglesia que está a la puerta, la iglesia que está pidiendo limosna. ¿Qué necesita? Necesita la intervención. Aquí Pedro y Juan representan lo apostólico y lo profético. Pedro es el apóstol por excelencia. A Pedro fue el apóstol que el Señor le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Lo apostólico es lo que abre la puerta para que la iglesia entre, que no se quede afuera. Probando sonido. Hola, hola. La iglesia de afuera se termina. Sonido, 1, 2, 3. La iglesia paralítica se tiene que terminar. La iglesia coja ya no más. La iglesia que pide limosna no hola, más. Hola. Hola. Amén. ¿Está recibiendo? Amén. Y lo profético. Recuerde que el apóstol Juan es representante de lo profético en el Nuevo Testamento. Escribió nada más y nada menos que el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones del Señor Jesucristo. Es un libro profético por excelencia. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 20. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, en quien
todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, Hola, sonido. en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En ese momento Pedro y Juan estaban poniendo el fundamento apostólico y profético para lo que venía, la iglesia de los hechos, la iglesia apostólica, la iglesia que vio los milagros, la iglesia que recibió el Pentecostés, la iglesia que caminó en lo sobrenatural. Dice la palabra que milagros, prodigios y señales eran hechos por mano de los apóstoles. Y queremos volver a esa iglesia de los hechos. No queremos estar sentados a la puerta, simplemente mirando la puerta y diciendo qué tan hermosa es la puerta, pero no entramos. Yo quiero despertar hoy la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo, usted y yo, usted y yo, usted y yo. Y vamos a impartir hoy esa unción apostólica y profética sobre la iglesia. No podemos quedarnos afuera. Dios está esperando a que usted entre también. Mire, Pedro y Juan iban a la oración. Sí, el apóstol, el profeta, ellos entraban y oraban y buscaban la presencia de Dios, pero la iglesia se quedó afuera. No podemos esperar que sean los líderes los que hagan todo el trabajo. El paralítico estaba ahí desde el nacimiento, pero tuvo que llegar alguien que lo activara, alguien que le impartiera esa unción apostólica y profética para que ese hombre saltara y entrara al templo. Amén. Y usted sabe lo que significa entrar al templo. Es entrar a la misma presencia de Dios. Amén. No estamos hablando de este templo de ladrillos, no estamos hablando de paredes, de sillas, de sonido, de instrumentos. Estamos hablando de personas. Usted, el de atrás, el de arriba, el de allá, el de la puerta. Todos somos parte de esa iglesia. Amén. ¿Qué hizo este hombre? Entró saltando de gozo, alabando a Dios, alabando a Dios. Gloria a Dios. Miren, este hombre lo primero que hizo fue entrar. ¿Por qué? Porque estaba impedido, no podía entrar. Pero hoy usted y yo vamos a andar y alabar a Dios. Andar, él se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entró con ellos, con ellos. Esto es importante, esa unidad, esa unidad. Primero, entre Pedro y Juan iban juntos a la oración. Después les dice: míranos. Y Pedro junto con Juan estaban ahí y activaron a este hombre. Este hombre saltó y empezó a caminar, empezó a saltar, a correr y a alabar a Dios. Hoy necesitamos esa activación en la iglesia. Amén. Amén. ¿Usted está dispuesto a pagar el precio? Amén. Si está dispuesto a pagar ese precio, póngase en pie. Solo póngase en pie y dígale: Señor, aquí estoy. Aquí yo no me quiero quedar ahí en la puerta, solo contemplando la puerta. El Señor Jesucristo reprendió a los fariseos. Les dijo: hipócritas, ustedes tienen la llave, pero no dejan entrar a nadie, ni entran ustedes tampoco. Tienen la revelación, tienen la palabra, tienen a Moisés, a los profetas, tienen el conocimiento, pero no lo usan. Prefieren las tradiciones, prefieren las leyes impuestas por hombres a la misma palabra. Si usted tiene un deseo
de ser transformado, de ser cambiado. No podemos seguir viviendo la misma vida. Y aquí hay una palabra que en estos días Jorgito me la recordó. No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Así que hay algo que tiene que cambiar en nosotros. Este hombre venía desde el nacimiento. Dice por allá que tenía alrededor de 40 años ya. Un hombre maduro, pero que todos los días lo traían y lo sentaban ahí a pedir limosna. A despertar la lástima de la gente. Una iglesia que vive por lástima no va a llegar a ninguna parte. Una iglesia que le pide limosna al gobierno, que le pide limosna a los políticos, que está detrás de el político de turno a ver qué me dan, a ver dónde aprovecho alguna oportunidad. No. La iglesia del último tiempo, la iglesia que va a ver ese Pentecostés, ese derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes, esa gloria postrera, esa iglesia tiene que pagar un precio. Los discípulos iban a la oración y había tiempos de oración en el templo, en las casas. Ellos oraban, ellos buscaban a Dios, y cada vez que ellos se reunían, algo sucedía, algo tenía que pasar. Las estructuras diabólicas eran sacudidas. Por eso decían: estos que trastornan el mundo han venido aquí. Y es la iglesia de este siglo, del siglo XXI, la iglesia del 2020, todavía no ha trastornado al mundo. Usted y yo tenemos un compromiso. Tenemos que voltear este mundo patas arriba con la palabra. Amén. Con la demostración del Espíritu y de poder, no con religión. La gente no quiere religión. La gente no quiere esos cristianos aburridos. La gente quiere ver el poder de Dios. Cuando usted vaya y ore por un enfermo y ese enfermo se sane, la gente va a decir: wow, yo quiero conocer a tu Dios. Cuando vamos y oremos por un muerto y resucite, ellos van a decir: quiero conocer a tu Dios. Amén. Amén. Es el tiempo en que esa iglesia coja, se levante en la unción del apóstol y del profeta. Muchos atacan lo apostólico y lo profético. Dicen que eso es un cuento, pero eso es bíblico. Edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Y hoy queremos edificarlo. Yo quiero invitar a mi esposa para orar. El ministerio, el llamado que Dios nos ha dado, es un llamado apostólico y profético. Quiero que levante sus manos. Imagínese ese cojo siendo levantado. La unción que había en Pedro y en Juan levantó a este hombre. Este hombre saltó. Hágase de cuenta que se pegó de una primaria. ¿Cuántos vatios tiene una primaria? Voltios o vatios, yo no sé cómo es la cosa. Voltios, a ver, John Jairo. 220,000 voltios. Bueno, algo muy poderoso. Y algo más poderoso fue lo que levantó a ese hombre. Eso. Saltó, los pies, las piernas se le activaron y él caminó y entró al templo y empezó a saltar, a gritar y a alabar a Dios. Usted puede decir: esa iglesia de gritones, brincones, saltarines. Mire,
Esa es la que necesitamos. Amén. Amén. Una iglesia que no se queda quieta, una iglesia que es activada en lo sobrenatural. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy declaramos que esa unción que había en Pedro y en Juan, hoy es impartida, Señor, en este lugar. Una iglesia que se mueve en lo sobrenatural, una iglesia que se levanta de su cojera, de su parálisis. En el nombre de Jesús declaro ahora mismo, toquemos ese chofar a todo pulmón. En el nombre de Jesucristo se activa ahora mismo. Ángeles, Señor, vengan a este lugar para activar a cada persona, aquellos que están dormidos, aquellos que están quietos, paralizados en lo espiritual, Señor, aquellos que no han podido entrar, Señor, que se quedaron en la puerta, ahora entran en el nombre de Jesús. Cantan, danzan, bailan, gritan, grito de alegría, grito de gozo. ¡Aleluya! Gloria, 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 gloria. Que lo cojo se levante ahora, lo paralizado se levante. Toda parálisis termina ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda parálisis para leer la palabra, parálisis para orar, parálisis para ayunar, parálisis para congregarse, parálisis para leer la Biblia. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Diga: hoy me levanto de mi parálisis. Voy a entrar por la puerta y voy a buscar la presencia de Dios en mi vida. Si usted quiere ver cambios en su vida, haga algo diferente. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Mire, aquí hay algo. Para Pedro y Juan era muy fácil zafarse del tipo ese. Sacar una moneda y chao, y no hubiera pasado nada. Este hombre ni siquiera hubiera aparecido en el libro de los Hechos. Pero ¿por qué Dios puso a este hombre como ejemplo? Y lo puso ahí empezando la iglesia. Una iglesia que comienza, es un nuevo comienzo para nosotros. Dios nos está dando esta oportunidad en este año del virus, una oportunidad para que el mundo vea quién es Jesús, quién es la iglesia. Que el mundo vea que hay un Dios todopoderoso. Que el mundo vea que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que se manifiesta en poder. Aleluya. Pero eso lo tenemos que hacer todos juntos, todos juntos. Si queremos ver a Río Negro transformado, una ciudad que conozca a Jesucristo, una ciudad donde el velo religioso caiga. La religión tiene que caer, pero se tiene que levantar una iglesia en poder, en autoridad, en unción, una iglesia de guerra, una iglesia que arrebata el territorio, una iglesia que no cede ante las amenazas, que no cede ante el sueño, que no cede ante el cansancio, que va adelante. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén.